Hola a todos, ¿cómo están? Me encanta saludarlos. Soy Adriana Molano y voy a estar acompañándolos no solo en este webinar, sino con todos los contenidos de nuestro curso en línea digital, el nuevo rumbo del turismo. Quiero confirmar con ustedes nuevamente que me escuchen, me vean bien, que estemos transmitiendo sin alteraciones. Tenemos un espacio de chat al costado. Seguramente lo pueden ver, hay un recuadrito con 3 punticos adentro. Si pueden escribirme por ahí, pueden confirmarme, uno, que me escuchan, y dos, pueden hacer todas sus preguntas y comentarios a través de él. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a iniciar con esta sesión. Lo primero que tengo que contarles es que desde Pacto Global y en Entrenamiento se ha hecho una alianza que es muy significativa para todas las organizaciones que están vinculadas a Pacto y todos los interesados en entender cómo se cruza la sostenibilidad con otras distintas temáticas. En este caso particular, estamos hablando de turismo sostenible, pero además apalancado por digital. Y quiero darles un abrebocas, un poco de lo que serán estos contenidos, de cómo los abordaremos, de qué es lo que verán dentro de estas sesiones. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar. Lo primero que necesitamos pensar un poco es, bueno, nuestro curso llamado Digital, el nuevo rumbo del turismo. Ahora vamos a pensar un poco en esta idea de futurismo. ¿Les suena? ¿La han escuchado alguna vez? Bueno, realmente lo que tenemos en este caso es que pensar justamente, y acá la preocupación está, por cuál es el futuro del turismo, de la industria turística, de esos negocios, múltiples negocios que hacen parte de la cadena de valor del turismo. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar en un contexto donde cada vez se está haciendo mayores demandas por la sostenibilidad? ¿Eso qué significa? Mayores intereses por parte de los usuarios frente a temas de protección ambiental, protección, impacto social, consumo responsable y toda una serie de factores que están haciendo que las personas, los visitantes, los viajeros, los turistas, tomen decisiones relacionadas con el destino al cual se dirigirán. Pero además de ñapa, el futuro del turismo no es el mismo que hemos conocido hasta este momento. Si ya teníamos una evolución de este turismo tradicional que se manejaba normalmente a través de las agencias de viajes, pues en este punto lo que tenemos es un escenario en el cual ya no solo estamos hablando de los sitios web para anunciar las ofertas turísticas como los que conocemos en este momento, sino que estamos entrando a una era que es el contexto de la cuarta revolución industrial, que está tocando todos los ámbitos de nuestras vidas, incluyendo, por supuesto, al sector turismo. ¿Qué tenemos en ese contexto? Pues tenemos que las tecnologías van a ser todavía más, llamémoslas, agresivas, cambiando el sector. ¿Esto qué significa? Que ya no solo vamos a tener las nuevas agencias o no agencias, sino plataformas de intermediación en digital, sino que además vamos a tener un uso de tecnologías mucho más fuerte, mucho más concentrado dentro de los prestadores de servicios turísticos. Por ejemplo, ¿ustedes han instalado sistemas de Internet de las cosas dentro de sus propuestas turísticas, dentro de sus negocios turísticos? Necesitan saber quién entra, quién sale, cómo están rastreando, cuáles son los flujos y demás. Bueno, todo eso lo pueden hacer con Internet de las Cosas, con sistemas de geolocalización integrados, con sistemas con chips de FRID y con una serie de sistemas que hoy van mucho más allá de solo crear los sitios web y de promocionarlos. Por eso necesitamos entender que de verdad estamos hablando de ese futuro del turismo, que para algunos podrá sonar a ciencia de cohetes, pero que definitivamente se trata mucho más de comprender un contexto distinto, un contexto que está evolucionando y un contexto en el cual necesitamos pensar cuál es nuestro rol dentro de la cadena de valor. ¿De verdad estamos agregando valor? Ese es un punto fundamental y es entender cómo realmente vamos a ser atractivos, cómo realmente vamos a
estructurar y consolidar un negocio dentro de la cadena de valor de turismo que sea distinto, que sea competitivo, que ofrezca calidad, además que tenga unos principios sostenibles en medio, sostenibles no solo desde la lógica de rentabilidad económica, que es muy importante, por supuesto, sino sostenibles también desde la perspectiva de sostenibilidad y de impactos. Estas combinaciones son fundamentales. Pero entonces preguntémonos si si el turismo tiene futuro. ¿Será que sí? Bueno, lo que tenemos acá en pantalla son unas cifras que vienen de la Organización Mundial del Turismo, que de hecho es una de nuestras grandes fuentes en este curso virtual. ¿Qué es lo que hemos hecho? Resumir, abstraer y simplificar mucha de la información que tiene la Organización Mundial del Turismo en relación con los conceptos, con la estructuración de proyectos, de modelos, de legislación, de qué tener en cuenta en esa cadena de valor del turismo. Entonces, tenemos acá algunas cifras de referencia. Ustedes sabían que el 10% del PIB mundial, esa es la primera cifra que aparece en el costado superior, el GDP, que corresponde al PIB, el 10% del PIB mundial proviene de la industria del turismo y su cadena de valor. Esos son muchos ceros a la derecha después de ese signo de dólares. Una cantidad millonaria a la cual, ¿qué tanto están accediendo cada uno de ustedes y sus negocios? Esa es una pregunta fundamental y necesitamos considerarla. Esto va a ser muy, muy interesante cuando empecemos a pensar desde una lógica en la cual combinamos los factores de negocio con los factores tecnológicos y a todos los cubrimos con una sombrilla de sostenibilidad y entendemos que las decisiones que se tomen han de estar atadas a esa sostenibilidad. Ahora bien, 1 de cada 10 trabajos en el mundo está relacionado directa o indirectamente con la cadena de valor del turismo. 7% de las exportaciones corresponden justamente a esta industria y a valores asociados a esta industria. Pero además necesitamos entender que el turismo es mucho más que este simple recorrido, que si somos un negocio que está asociado a la cadena de valor del turismo, pues más o menos estamos esperando al turista que llegue y que consuma y que se vaya. Esto es mucho más. También como viajeros, esto va más allá de entrar a una página, comprar un tiquete o comprar un paquete de viajes y avanzar y irse al destino. Realmente lo que estamos impulsando de fondo es que el turismo como industria se convierte en una base para el desarrollo, un desarrollo que ha de ser sostenible. Es decir, pensando en estos principios de bienestar, no solo para mí, sino para las generaciones futuras, que es algo que hay que considerar muchísimo. Además, es un arma poderosísima, es una herramienta poderosísima y un sector que mueve definitivamente el crecimiento económico de las regiones. Crea empleos, debería idealmente generar protección ambiental y cuidado al medio ambiente, dado que muchas formas de turismo, como por ejemplo todo el ecoturismo, está asociado muy directamente con el cuidado del medio ambiente. Ahí hay una línea muy, muy fuerte de beneficios para el mundo, ni siquiera solo para la industria. Tenemos además el tema de preservación cultural y protección del patrimonio cultural, el material y el inmaterial. Entonces, maravilloso si visitamos, no sé, las pirámides o las murallas o un museo como espacio físico. Eso es fundamental, pero también la industria del turismo impulsa y tiene la responsabilidad de proteger y de preservar el patrimonio cultural e inmaterial, es decir, las manifestaciones culturales que no son tangibles. ¿Estas cuáles son? La tradición oral, las recetas, y acá entra todo el turismo gastronómico, todo el tema de folclore, de danzas, de música, de artesanías, de estos saberes tradicionales, entran también en estas formas que, insisto, de una doble vía se convierten en atractivos turísticos, así que como industria tenemos la responsabilidad de, por un lado, protegerlos, pero por el otro lado, impulsarlos para que se adapten también a este nuevo entorno. Y por supuesto, particularmente en el caso de Colombia, lo sabemos y tenemos un gran disparador, y es que el turismo se convierte en una de las mayores fuentes de ingreso proyectadas para territorios en posconflicto. Y acá hay una oportunidad de negocio enorme porque la política pública está dada para ello.
Pero entonces, vamos a seguir. ¿Para dónde vamos? Realmente, ¿para dónde nos vamos a ir luego de tomar este curso promocionado por En Entrenamiento y Pacto Global? ¿Qué es lo que tenemos en este mapa? Proyecciones de ventas, proyecciones de facturación, proyecciones al año 2023 que están diciéndonos esto va a crecer y va a crecer muchísimo. Si se dan cuenta, lo que estamos mostrando y lo que muestra esta gráfica es cuál es la posibilidad y la proyección de crecimiento de turistas a estas regiones. Nosotros estamos en la rojita, que son las Américas, incluyen en Norte, Centro y Suramérica, y si nos damos cuenta, está enorme, enorme el potencial. Asia-Pacífico está reventado. De hecho, si ustedes miran las cifras, sorprendentemente, la ciudad más visitada del mundo no es París, no es Madrid, no es Nueva York, no es Londres, es Bangkok en Tailandia. Así que la explosión turística ha traído impactos positivos, impactos muy negativos por la forma en que ha crecido desbordadamente sin considerar principios de sostenibilidad en Asia y en el Pacífico. De hecho, seguramente recuerdan la película La Playa con Leonardo DiCaprio de hace ya casi como una década por ahí, más o menos. Pues resulta que esa playa tuvieron que cerrarla y está en cuarentena indefinida porque básicamente todos los visitantes que llegamos acabamos con ella. Esto es muy triste, pero básicamente nos está diciendo que esa industria, esa incipiente industria de un rápido crecimiento que tuvo en el sureste asiático, terminó destruyendo su mayor patrimonio y destruyéndose a sí misma por no considerar los principios de sostenibilidad. Así que es fundamental entenderlos y todos ellos los vamos a considerar en nuestros contenidos del curso de turismo digital y sostenible que estamos promoviendo en este momento. Ahora bien, esta imagen a mí me gusta mucho porque cuando uno piensa en el futuro, y de hecho el futuro de todo tipo de sectores y de todo tipo de trabajos, hay algunos temas que nos empiezan a rondar y que nos empiezan incluso a asustar. ¿Han pensado si los robots los van a reemplazar? Esa es una pregunta que está muy, muy asociada con cuarta revolución industrial, porque esta es la revolución de las máquinas, la era de la autonomía de las máquinas, y eso suena a puro Terminator. Pero más allá del Terminator y del pánico que todavía no voy a decir que va a llegar pronto, ni mucho menos, porque las inteligencias artificiales todavía no están tan desarrolladas para ese punto. Ahora podría pasar que llegue y este ya es otro problema y haremos otro webinar al respecto. Pero lo que sí es importante es entender que las industrias están cambiando. Las cifras que ustedes están viendo son porcentajes calculados por el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la institución educativa más prestigiosa del mundo en términos de tecnología, que sacó un cálculo y es a 2024, ¿cuál es la probabilidad de que un robot reemplace los cargos en estas áreas? La herramienta se llama Will Robots Take My Job. Pueden entrar por internet a verla, pero si se dan cuenta, por ejemplo, no sé si tenemos acá guías turísticos, servicios de acompañamiento y de guianza desde la perspectiva de la industria turística, 91% de probabilidad de ser reemplazados de aquí a 2024. Y eso es ya, el tiempo está volando. Recepcionistas, personal de información en los servicios hoteleros, 96%. Agencias de viajes, agentes de gestión de reservaciones, de etiquetas y todo lo demás, 61%. Hay una alerta en el sector, por supuesto. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer para cambiarlo? ¿Y qué vamos a hacer para todos nosotros permanecer dentro del sector? La respuesta es simple, agregar valor. ¿Cómo agregamos valor? Teniendo un modelo de negocio claro. Y justamente esa es toda nuestra segunda unidad de contenidos. La primera unidad está relacionada con los principios del turismo y entender este gran escenario que se nos abre con turismo digital. La segunda tiene que ver con modelos de negocio para la industria turística. Entonces, yo puedo creer que yo tengo un negocio turístico. ¿Lo tengo estructurado? Entiendo cómo funciona mi cadena de valor, entiendo cómo va y viene el flujo de capital, entiendo cuáles son mis recursos y cuáles son mis actividades clave. Si la respuesta es sí, parece que vamos bien. Si la respuesta es no, tranquilos, porque todo eso se los vamos a contar en estos contenidos que vamos a desarrollar.
Ahora bien, acá está una de las preguntas del millón. ¿Cómo hacemos nosotros para tener futuro con el turismo? Entonces, lo primero que necesitamos entender es que estas proyecciones nos están diciendo cuáles son los focos de turismo que van a tener un mayor crecimiento. Y si nos damos cuenta, el primero nos está diciendo turismo sostenible o sustentable. Digamos que el término se usa dependiendo de la región. En Colombia usamos mucho más el sostenible, en otros países de América Latina usamos mucho más el sustentable. Pero, en fin, en conjunto se refiere a este turismo que genera no solo impactos positivos, no los negativos como pasó en la isla que les referencié, sino impactos positivos tanto de rentabilidad de negocio como de beneficio y de cuidado en lo ambiental, en lo social, en lo cultural y de desarrollo para las comunidades y por supuesto de bienestar y relajación y todas las maravillas que nos trae el turismo a las vidas cuando somos turistas. Entonces ahí está fundamental. Ustedes están viendo la gráfica y dentro de ese turismo sostenible, ¿qué es lo que se proyecta que va a crecer muchísimo? Todo el turismo de naturaleza que está asociado a las formas en que yo voy y visito un lugar asociado a sus recursos naturales. Dentro de este se encuentra el ecoturismo y acá es importante hacer esta diferenciación y es que el turismo de naturaleza es más contemplativo, mientras que el ecoturismo es mucho más de actividades con la naturaleza, en la naturaleza. Entonces ahí dentro del ecoturismo incluso puede combinarse con turismo de aventura y entonces vamos a las cascadas y hacemos rafting u otro tipo de actividades acuáticas. Este es como partes de las lógicas. Igual, todo este panorama de el turismo, los tipos de turismo y demás, también los tenemos contemplados dentro de nuestros contenidos para que tengamos todos clarísimo el detalle. Ahora bien, ¿qué más tenemos en este curso y en estos contenidos? Vamos a necesitar entender lo que nos muestra la segunda gráfica y es cómo podemos minimizar el impacto negativo de las actividades turísticas, cómo consideramos y cómo desarrollamos propuestas de negocio que sean sensibles en relación con esta sostenibilidad y esos impactos negativos que podríamos causar. Pero además, ojo, que cuando yo hablo de todo lo maravilloso de la sostenibilidad, tengo al lado una palabra y es rentabilidad. Sostenibilidad es rentabilidad. Y acá estamos hablando de cómo impulsar los negocios del sector turismo a través de la sostenibilidad y el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. Estos dos factores son claves para que lo tengan en cuenta, porque esa es la línea base que estructura todo el enfoque de nuestros contenidos. Justamente acá entramos en la lógica de transformación digital de la industria del turismo y empezamos a pensar cómo tecnologías como las soluciones de nube, de Internet de las cosas, las soluciones móviles, de dispositivos móviles y todas las perspectivas sociales de redes sociales, plataformas de interacción social, están transformando significativamente el contexto. Si a todo ello, recuerden, le vamos a poner esa gran sombrilla de la sostenibilidad, empezamos a encontrarnos unas posibilidades muy amplias de fortalecer o de crear nuestros negocios turísticos de una manera que generen valor, que se diferencien, que puedan ser altamente rentables si es que logramos identificar un nicho de mercado interesante. Recuerden todos que las industrias del turismo usualmente se mueven por nichos y a quienes van enfocadas puntualmente. Ahí es donde debemos considerar qué es lo que podemos hacer para que las tecnologías entren a apalancarnos, hagan nuestros negocios más rentables y atractivos para los usuarios, sea el tipo de usuario que estemos buscando, pero además, ¿cómo lo hacemos correctamente? Correctamente desde una perspectiva en la cual éticamente tomamos las decisiones que consideramos pertinentes, pero además en relación con nuestro bienestar propio y el bienestar de nuestras comunidades, nuestros stakeholders. De hecho, no solo estamos hablando de comunidades desde la perspectiva social y del otro y la comunidad indígena o la comunidad afro, no, estamos hablando
hablando de stakeholders, los socios, los accionistas, los clientes, también esas comunidades vecinas, todos ellos hacen parte de estas comunidades que nosotros gestionamos desde la lógica de la sostenibilidad. Así que, bueno, tenemos un panorama ahí muy, muy interesante. Necesitamos entender además que, por supuesto, todo el tema de marketing digital se cruza y esa va a ser nuestra cuarta unidad. La cuarta unidad temática está centrada en marketing digital y en estrategias de posicionamiento para la industria del turismo, aprovechando lo digital y haciendo de lo sostenible, de la sostenibilidad, una herramienta para agregar valor y diferenciación desde lo que estamos comunicando y lo que estamos diciendo. Ustedes ya saben, acá el riesgo no es solo que se quieran quedar, el riesgo es que lleguen, vean y nos califiquen mal, porque eso es lo que está pasando en este momento en los escenarios digitales. El usuario, el visitante, de verdad tiene el poder de tomar decisiones. Así que tenemos que ser cuidadosos y ya por un lado aprendimos cómo crear unos negocios que puedan ser muy sostenibles, muy interesantes, muy atractivos, pero además ahora aprendemos cómo gestionarlos desde la perspectiva de marketing digital y aprovechar tanto lo digital y las plataformas sociales como herramienta, pero también la sostenibilidad como eje de los mensajes y de lo que estamos compartiendo y de la reputación que estamos creando en línea. Así que, bueno, tenemos básicamente así resumidos nuestros contenidos, pero quiero contarles ahora específicamente de cómo se estructura nuestro curso, de cómo en esta alianza de Pacto Global y del entrenamiento de Báltico, que es mi firma consultora desde la cual trabajamos en estos temas específicos, ya les voy a contar un poquito más de ello, cómo estamos trabajando y cómo se estructuró este curso de digital para el turismo, para la sostenibilidad digital, el nuevo rumbo del turismo, como lo pueden encontrar en la plataforma www.enentrenamiento.com. Cuando entren a la plataforma van a encontrar un link, un banner, en donde va a estar el logo de Pacto Global. Le dan ahí clic y van a poder llegar al contenido que hoy ya está abierto y ya está disponible para que todos ustedes puedan acercarse a él, inscribirse y empezar a aprender junto a nosotros sobre todas estas lógicas de el turismo, la sostenibilidad y lo digital. Les estaba contando un poco antes, a lo largo que íbamos viendo este breve brochazo de contenidos, ¿cómo estaban estructuradas las unidades temáticas? Pues bueno, acá tenemos ese mapa de contenidos. Esta es nuestra ruta para evolucionar en el sector turístico con lo digital y con lo sostenible. Entonces, primera unidad, vamos a hablar de los turistas, los viajeros y los exploradores. Vamos a preguntarnos por qué es el turismo realmente, cuáles son las industrias que están detrás de él, cómo se organiza su cadena de valor, cómo caracterizamos, identificamos a los turistas y a los viajeros, porque no todos son igual y no todos tienen las mismas expectativas. Eso es fundamental de entender, porque yo no le puedo ofrecer lo mismo al que prefiere el viaje de mochilero, al que prefiere el resort 5 estrellas. Definitivamente ahí hay unas brechas y necesitamos entender como negocio, cuáles son las expectativas y cómo llegamos a cada una de estas audiencias. Identificaremos además todas las tendencias de turismo en digital y entenderemos a la tecnología como apalancadora del sector. En la segunda unidad vamos a entender el turismo como negocio. Y acá vamos a entender qué es eso de los modelos de negocio y vamos a usar la herramienta de estructuración Canvas para simplificar nuestro modelo de negocio, tener claridad al respecto de dónde venimos, para dónde vamos, quiénes son nuestros aliados claves, quiénes son nuestros recursos claves, nuestras actividades clave. Y en función de ello, poder tomar mejores decisiones sobre cómo estructuramos nuestra oferta de valor, porque ahí es donde está el corazón de lo que vendemos. ¿Listo? En la tercera unidad vamos a hablar de todos ganan, todos se benefician y este es el momento de la sostenibilidad. Uno, entendemos la sostenibilidad como una visión de negocio que se integra a la estrategia corporativa. Esto para grandes y pequeñas y medianas y todo tipo de organizaciones vinculadas con el sector turístico. Vamos a hablar de los impactos del turismo en lo económico, en lo social, en lo ambiental, en lo cultural y demás. Vamos a hacer un punto muy, muy importante de énfasis en
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Seguramente todos los que estén asociados a Pacto Global conocen muy bien del tema y están trabajando y comprometidos por ello. Ahora lo que queremos es aterrizarlos desde la industria turística. Cómo el turismo se convierte en herramienta para el logro de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que estamos todos comprometidos, uno porque es nuestro mundo y porque necesitamos salvarlo y necesitamos generar este bienestar y este desarrollo inclusivo para todos, pero además porque de ahí vienen también unos compromisos que hemos asumido como país y como industrias con las Naciones Unidas. Vamos a hablar en esta tercera unidad también de los principios internacionales del turismo sostenible, es decir, qué deberíamos estar haciendo para que seamos entendidos internacionalmente y reconocidos globalmente como un sector que es sostenible. Y además hablamos un poco de las generalidades de la normatividad aplicable al turismo, esto desde una perspectiva global y teniendo como marco a la Organización Mundial del Turismo. ¿Listo? No nos vamos a adentrar en las particularidades de la legislación en ninguno de los países, porque digamos que sería muy complicado y además es bastante extensa, pero sí incluimos todas las referencias para que puedan consultar todo el material relacionado a qué deben cumplir, cómo se formalizan, cómo crean la industria, cómo crean este negocio, cómo cumplen las normas sanitarias, cómo cumplen los principios de sostenibilidad en cada uno de los países. Ahí está esa información en nuestra tercera unidad. Y en la cuarta vamos a hablar de en digital e interactuando. Y es que lo más importante cuando pensamos en un escenario de lo digital es que este debe generar interacciones. Entonces, me explico, está chévere tener Facebook, pero ¿es para que solo yo publique y para que solo yo hable de mi negocio? ¿O de mí mismo, de mi oferta? No, por supuesto que no. Está para generar conversaciones, para generar interacciones. Y en esa interacción es que está el valor que estamos entregándole a nuestros clientes, nuestros usuarios y posibles consumidores. Así que acá es donde hablamos de estrategias digitales para promover destinos y negocios turísticos. Vamos a partir de la comprensión del contexto y entregaremos ahí algunas herramientas para ello. Cómo entendemos esos contextos, cómo hacemos análisis estratégico de los contextos desde el foco de comunicación y mercadeo, cómo identificamos y caracterizamos a las audiencias. Ya por un lado tenemos las características del turista, ahora necesitamos caracterizar a ese turista como usuario digital y ahí también tendremos herramientas. Vamos a hablar de cómo definimos unos objetivos claros de marketing digital. Vamos a generar y a dar algunas guías de propuestas estratégicas para impulsar a la industria. Vamos a hablar de cómo implementamos estos procesos en canales digitales distintos. Entonces acá tocamos todas las redes sociales, pero no hablamos de redes sociales porque sí, y esto no es un contenido centrado en ahora la cuenta de Facebook así, o sea, esto es un tema estratégico y es cómo realmente esos espacios y esas plataformas se están convirtiendo en una herramienta para generar esas interacciones que queremos desde la perspectiva estratégica. Y al final hablamos de medición y seguimiento, qué es lo que deberíamos tener en cuenta, qué es lo que deberíamos considerar en cada uno de estos momentos. Es un escenario amplio el que vamos a abordar en estos contenidos, pero tranquilos, que esto tan amplio sí puede ser condensado, sí está encapsulado para que ustedes puedan acceder a este contenido, tener la información más relevante y más transversal, tener una actualización profesional en el caso que sea pertinente o entender todos estos principios generales para quien apenas esté entrando en este mundo del turismo y de esta forma transversal puedan lanzarse al agua. O quienes ya estén en el agua y sientan que están por allá como pataleando un poquito para sobrevivir en este nuevo entorno, pues que puedan tomar mejores decisiones, justamente apalancándose en lo digital y en lo sostenible que impulsan al sector. Ahora bien, acá les voy a contar un poquito más de mí y de por qué estoy hablando de estos temas. ¿Listo?
Tienen en pantalla algunas ideas, algunas viñetas sobre qué es lo que he hecho, en qué estoy metida y por qué estoy trabajando en estos temas. Entonces voy a hacer énfasis en un par de factores puntuales, pero lo primero que tienen que saber es que llevo más de 10 años trabajando con el sector de tecnologías y llevo también esta cantidad de años pensando en cómo construimos un mundo mejor de forma conjunta, apalancándonos en el uso efectivo de las tecnologías. Entonces, he tenido la fortuna de trabajar en una serie de proyectos transversales, muchos de ellos asociados con política pública, con pensar en el bienestar de los colombianos en general, cuando han sido proyectos de sector público, pero también con organizaciones específicas del ámbito nacional, multinacional, incluso algunas más pequeñas, y algunas de ellas incluso internacionales para el sector turismo. Y acá les cuento un poquito de estas experiencias para que tengan el panorama. Lo primero que tienen que saber es que soy columnista de la revista Dinero y hablo cada viernes sale mi columna hablando sobre tecnología y los impactos que tiene en la vida social, económica, cultural, es decir, cómo nos tocan realmente todo ese mundo de dispositivos y este acelerado crecimiento de las tecnologías en lo que nos corresponde a nosotros como individuos y como organizaciones. Lo segundo que tienen que saber es que además tengo un podcast en una radio nacional en donde hablo de el lado oscuro de la tecnología, porque también hay unos lados oscuros que debemos entender, que necesitamos saber que no necesariamente todo es bueno, que todo lo que hagamos tiene unos impactos y debemos ser conscientes de ellos para lograr reducir al máximo los impactos negativos y potenciar los impactos positivos. Además, en paralelo, les cuento que soy docente, he hecho carrera docente durante los últimos años y les cuento dos datos. En la Universidad de La Sabana coordino el diplomado en transformación digital, en donde justamente hablamos desde la perspectiva de negocios y estratégico, cómo aterrizamos todo este gran cuento de lo digital. Y además, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano coordino el diplomado en comunicación digital. Algo que es fundamental para el desarrollo de este diplomado en este proyecto es que tuve la fortuna hace algunos años, de hecho en 2015, de ser becaria de Naciones Unidas y del Consenso de Copenhague en Nueva York, y estuve trabajando justamente desde las oficinas centrales de Nueva York para promover, divulgar, sensibilizar sobre desarrollo sostenible, sobre objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, tuve el placer de estar en Nueva York en el momento en el que se firma este acuerdo entre 194 países, en donde todos decimos sí creemos en un mundo mejor, sí queremos cumplir con objetivos como acabar con el hambre y la pobreza, pero también creemos que es importante impulsar un consumo responsable, impulsar el desarrollo de empleo digno y empleo transversal desde todos los sectores y para todo tipo de personas. Factores como estos son fundamentales, creo profundamente en ellos, pero además creo profundamente que gracias a la tecnología encontramos una herramienta, no solo desde la visión instrumental, sino de todas las posibilidades que nos abre el escenario de lo digital para generar cambios positivos. Así que desde ahí les estoy hablando de este cuento de ODS, lo tengo en el corazón, no solo en la cabeza, y bueno, eso es maravilloso. Justamente por eso yo soy comunicadora de formación de base, tengo una especialización en comunicación y cultura, pero además mi maestría es un MBA, una maestría de administración con foco en gerencia del desarrollo sostenible. Es decir, no solo sé de sostenibilidad desde la visión amplia de entender los ODS, sino que también los entiendo desde la perspectiva de negocio que a todos nos interesa. Y todo esto lo desarrollo habitualmente siendo consultora y trabajando con múltiples organizaciones, y ahí es donde entra Báltico, que es mi firma consultora. Espero que con esto tengan un panorama clarísimo de por qué estoy hablándoles de este tema y por qué me está interesando tanto. El año pasado
bueno, desde hace un par de años y incluso hasta tuve la fortuna de trabajar con una plataforma internacional de promoción del turismo en digital y era un turismo con foco de desarrollo local. Esto es muy, muy interesante en esta plataforma que tiene presencia en 56 países del mundo en este momento, que tiene sus oficinas centrales en Nueva York. Junto a ellos trabajamos desarrollando planes estratégicos para impulsar justamente a las comunidades, a las regiones, a los negocios del turismo en cada una de estas regiones y así impulsarlos y apalancarlos. Así que, bueno, está muy interesante estos conocimientos que yo tengo en la cabeza, que tengo también en el alma y que me encanta compartirlos y tener la oportunidad de compartirlos con todos ustedes justamente en este espacio de curso en línea impulsado por Pacto Global y por la plataforma en entrenamiento digital, el nuevo rumbo del turismo. ¿Qué nos estamos preguntando y cuál es nuestro gran objetivo? Convertir los proyectos de turismo local en negocios rentables, sostenibles y atractivos para los visitantes. Ese es nuestro gran norte, ese es nuestro gran objetivo. ¿Qué es lo que buscamos? Pues que todos ustedes, todos los que estén interesados en entender el mundo del turismo, puedan hacerlo a través de los principios que estamos compartiendo en este curso. Ya saben cómo está estructurado. Este es un curso que en promedio, entre los contenidos, el material adicional y el desarrollo de una serie de actividades que están centradas en ustedes y su negocio, el desarrollo de su propio negocio, van a poder desarrollar más o menos en unas 30 horas de contenido. Bien, me están diciendo por acá que tenemos algunas preguntas en el chat. Voy a recibirlas. José Jurado hace un comentario más que pregunta y dice, buenos días Adriana, el Ministerio de Ambiente sí tiene regulación para un turismo sostenible y ecoturismo. Los turistas en Colombia dejan basuras en todas partes. Desafortunadamente así es, José Jurado. Los turistas dejamos, nos vamos a incluir en en esta terrible estadística, pero los turistas tenemos la mala práctica de destruir ese espacio y esos lugares maravillosos a los que tenemos la oportunidad de visitar. Algunos intentamos no hacerlo, pero aún así, siendo los más responsables, también tenemos que ser conscientes de que generamos unos impactos. Efectivamente, en Colombia, desde el MINCIT, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, hay una serie de legislaciones normativas, por supuesto, algunas de ellas asociadas al Viceministerio de Ambiente, pero también otras asociadas a temas de salud, incluso de educación, de cómo se genera un ecosistema para dinamizar esas industrias del turismo. ¿Listo? Eso es muy, muy importante, va a ser pues significativo en todos los casos y justamente en nuestro curso, en esta unidad 3, vamos a entender dónde es que va todo estos rumbos, hacia dónde se está orientando esa legislación, esa normativa global y nacional y cómo podemos acercarnos a ellas. Entonces, les estaba contando un poco de cómo está estructurado este curso más en términos formales y de plataforma. Uno, en entrenamiento es una plataforma que seguramente ustedes han tenido la oportunidad o querrán ahora visitar y consultar. Es una plataforma de formación en línea que está centrada en entregar contenidos de valor en cápsulas cortas de contenido que sean significativas, relevantes, pero además que sean muy ágiles para que todos ustedes puedan consultarlas, aprender lo que se necesita aprender y además fortalecer esas ideas centrales que les dejamos en los contenidos con todo el material de referencia.